Colocamos ahora problemas referidos a calor y temperatura. Era la otra temática referida a termodinámica. Veamos el primer problema. La temperatura del cuerpo humano es de 36,5 grados centígrados. Calcularla en las escalas Fahrenheit, escalas Fahrenheit y Kelvin. Bueno, tenemos esto referido a termometría o escalas termométricas. Veamos qué datos podemos extraer de aquí. Bien, estos datos podemos registrarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en centígrados le ponemos C igual 36,5. Es la temperatura del cuerpo humano. Los que van a seguir medicina deben tener ese dato, ¿no? Nos piden en la escala Fahrenheit y en la escala Kelvin a qué valor corresponde. Entonces vamos a los cálculos. Hay una fórmula que relaciona centígrado con Fahrenheit de la siguiente manera. C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. De aquí despejamos Fahrenheit. Entonces sería, a ver, si reducimos esto, quedaría 9 Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32. Si de aquí ahí lo despejo Fahrenheit, entonces quedaría 9 Celsius sobre 5 más 32. Esa sería ya la expresión despejada. Por lo tanto, si reemplazo, sería 9 por 36,5 sobre 5 más 32. Entonces me va a quedar 9 por 36,5, 65,7. Me va a salir de todo esto, ¿no? Más 32, lo que me da
el valor de 97,7. Ya, este sería el valor de la temperatura en la escala Fahrenheit. Ahora, para hallar Kelvin, lo que hacemos es emplear esta otra expresión. Centígrados más 273. O sea, sumamos 273. Lo que nos daría 36,5 más 273. La respuesta entonces sería 309,5. Bien. Ahí están las dos respuestas. Respuesta y respuesta. Terminado el problema 1, para cambiar escalas, entonces tenemos que utilizar esas expresiones. Muy bien. Vamos al problema 2. Problema 2 dice, ¿qué temperatura se expresa por el mismo número en las escalas literal A, centígrada, y Fahrenheit? Literal B, Kelvin y Fahrenheit. Bueno, tenemos ahí dos problemas. Sacamos los datos. Y los registramos haciendo un análisis, ¿verdad? Para el literal A, yo tendría que comparar centígrados con Fahrenheit. ¿Sí? Centígrados debe salir un valor X y Fahrenheit el mismo valor X. Es lo que nos dice, que marque lo mismo. Y el literal B, el Kelvin comparado con Fahrenheit. Y los dos deben marcar lo mismo, un valor X. Entonces, procedemos a hacer los cálculos. Para el literal A, sabemos que si comparamos Celsius con Fahrenheit, tenemos que recordar la expresión anterior. C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pero Celsius vale X
sobre 5 igual a Fahrenheit también debe marcar X menos 32 sobre 9. Hacemos las operaciones en esa ecuación, quedaría 9X igual a 5X menos 160 sería, ¿no? Luego paso las variables a un solo lado. 9X menos 5X igual menos 160. Quedaría entonces 4X igual menos 160. Donde X sería menos 160 dividido para 4, lo que nos da menos 40. ¿Qué quiere decir eso? Que 40 grados negativos en grados centígrados o Celsius es igual a menos 40 grados Fahrenheit. Entonces, menos 40 grados centígrados es igual a menos 40 grados Fahrenheit. Es lo que tenemos. Ahora vamos con el literal B. Tenemos que comparar Kelvin con Fahrenheit. Entonces, podríamos decir que para centígrado, por ejemplo, tengo que yo restar a los valores de Kelvin 273. Y al relacionar centígrado con Fahrenheit, si despejo centígrado, sería 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Entonces, en ambos lados tendría la expresión centígrado. Pero al igualarlo, quedaría Kelvin con Fahrenheit. Pero Kelvin dice que tengo que ponerle X. Entonces, sería X menos 273 igual a 5 novenos de X menos 32. Entonces ya tengo una ecuación que resolver. Al resolver quedaría 9X menos 2457. Estoy multiplicando por 9, ¿no? Y el otro lado por 5 sería 5X menos 160. Los valores de X a un lado sería 9X menos 5X es igual a menos 160 más 2457. Siguiendo el proceso sería 4X igual, ¿a cuánto quedaría ahí?
297, donde X entonces es igual a 2297 dividido para 4, lo que nos da un valor de 574,25. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 574,25 grados Kelvin es lo mismo que decir 574,25 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces hemos igualado centígrado con Fahrenheit en el primer caso y luego Kelvin con Fahrenheit en el otro caso. Téngase en cuenta que estos valores numéricos son iguales cuando igualamos dos fórmulas, dos expresiones, y que tenemos que resolver luego esa ecuación resultante. Hasta ahí el problema 2. Vamos al problema 3. El problema 3 contiene lo siguiente. Un puente de acero tiene en verano hay una temperatura ahí entre paréntesis, 30 grados centígrados. Tiene en verano una longitud de 200 metros. Calcular su longitud en invierno, en paréntesis está menos 10 grados centígrados, si K es igual a 10 elevado a menos 5, 1 sobre grados centígrados. Hasta ahí el texto del problema 3. Veamos a qué se refiere esto con los datos. Tenemos datos. Por un lado tengo una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Tengo una longitud inicial de 200 metros. $200, no quedó bien escrito. Repitamos el símbolo de metro. Bien. ¿Qué más tengo? Nos piden longitud final. Eso nos piden. Nos dan una temperatura final de menos 10 grados centígrados. Y me da una constante que se llama
coeficiente de dilatación lineal, 10 elevado a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Algunos autores del libro ponen grados centígrados a la menos 1, da lo mismo. Hacemos una figura para entender esto. Vamos a suponer que esta es la barra del puente. Correcto. Entonces tendríamos, vamos a suponer que esto sea el puente, ¿no? Bien. Tiene una longitud va desde aquí hasta acá. A esto le llamamos longitud inicial. Bueno, y esto es en verano, ¿no? En verano. Entonces tendríamos que indicar que esto es en verano. Ahora veamos en invierno. En invierno tendríamos un poco más corto porque se redujo la temperatura. Entonces tendríamos más corto el puente. Por lo que tendríamos que indicar que esta longitud así es la longitud final, ¿verdad? Esta es la longitud final. Y aquí hablamos en invierno. Entonces, podríamos decir que este es el puente en invierno. Bueno, esa es la idea, ¿no? Muy bien, vamos a hacer los cálculos para terminar la clase porque ya estamos con el tiempo. Entonces, longitud final, hay una fórmula que es igual a la longitud inicial, 1 más K, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de temperatura. Esta es una fórmula. Si reemplazamos, sería 200 metros por, que sería 1 más, voy a poner aquí debajo por las cantidades, ¿no? 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado,
por la variación de temperatura, sería final menos inicial, menos 40 grados centígrados. Y cerramos el corchete. Entonces, longitud final sería 200 metros por, abro corchete, utiliza la calculadora, debe salir todo eso, 0,9996. Cierro el corchete, multiplico y tengo la respuesta. Longitud final igual a 199,92 metros. Es decir, se redujo, que tenía 200 exacto, y ahora tiene 199,92. ¿Cuánto se redujo? Se redujo 8 centímetros, porque disminuyó la temperatura. Si disminuye la temperatura, un material se contrae, no aumenta en longitud. Mientras que cuando aumenta la temperatura, se dilata, es decir, aumenta más longitud. Hasta ahí la respuesta del problema y la clase. Dejamos por ahí para seguir la próxima clase.